Y como les anunciábamos hace instantes, es momento de establecer contacto con la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Faveiro. Bienvenida, buenas noches, gracias por este contacto con BTV Noticias. Buenas noches, un gusto para nosotros también. Directora, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, mencionó en algún momento que se van a considerar los años 2020 y 2021 como una unidad. ¿Qué significa esto? ¿Han dialogado con el secretario de Estado al respecto de esta posibilidad? Esto significa que pedagógicamente nosotros estamos pensando en trabajar por ciclos y no por año lectivo escolar como era la tradición en el sistema educativo. ¿Por qué por ciclos? Bueno, porque ya el nuevo marco curricular de referencia nacional, que está siendo revisado y va a ser implementado, está hablando allí de ciclos. Por ejemplo, primero, segundo y tercer año escolar juntos. Cuarto, quinto y sexto puede ser un segundo ciclo. Pero además de trabajar en ciclos, como lo ha dicho el señor ministro, también interciclos. ¿Esto qué significa? Trabajar coordinando educación inicial con educación primaria con educación media. Es decir que esta situación de pandemia nos lleva a optimizar y de repente a agilizar algunos procesos y estrategias que estaban ya en la consideración de todos los que estamos trabajando en educación. ¿Por qué? Porque la nueva mirada del acto educativo y del hecho pedagógico así lo requieren. Hemos ido evolucionando en la teoría y en la práctica hacia la conformación de trayectos de la historia escolar de cada uno de los estudiantes desde que ingresa al ciclo escolar, al inicio de su escolarización en 3 años, hasta que egresa de la educación media básica, pensando que es la misma persona, el mismo sujeto que aprende, el que transita por esas distintas instancias del sistema educativo. El viernes trascendió que, bueno, iban a ser promovidos todos los estudiantes de primaria, todos los alumnos, lo que generó rápida reacción del sindicato de maestros, también incluso de algún integrante del CODICEN, porque además dicen que avisarle a los que, como es una concurrencia voluntaria todavía, miren que van a pasar todos, capaz que algún padre que todavía no los estaba mandando dice, bueno, ahora no lo mando. Bueno, en realidad hay una mala interpretación o un desfasaje en esa noticia, pues lo que se había comenzado era un diálogo, el inicio de un diálogo y de un intercambio de distintas posibilidades. Pensemos que hay normativas que exigen, que requieren la calificación. El tema pasa porque en qué momento se va a calificar en el cierre de este año escolar, se va a extender, como estamos hablando, el ciclo hacia el año 2021, la calificación va a ser al inicio de ese año, en el correr del mismo. Es decir, que hay muchas alternativas y no había decisión tomada. Esto fue solo una de las ideas, una de las alternativas que se estuvo trabajando y manejando en una jornada que hubo intensa de diálogo y de intercambio acá en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, donde una interesante cantidad y calidad del cuerpo inspectivo estuvo trabajando, más de 20 inspectores reunidos, buscando posibilidades, buscando alternativas. Y es bueno tener claro que no van a ser iguales para todos, no se va a homogeneizar, sino que se van a buscar alternativas y estrategias diferentes según las realidades que se detecten. Por ejemplo, en estos 3 próximos meses, pensemos que octubre, noviembre y diciembre son 3 meses muy intensos en la tarea educativa, en la tarea del que enseña y también de los estudiantes. Son 3 meses que de algún modo nos permitirán recuperar aprendizajes, trabajar contenidos que aún no han sido abordados, mejorar las competencias, las habilidades, mejorar incluso el sentimiento o los sentimientos que los estudiantes desarrollan hacia su propia escolarización, hacia sus posibilidades de transitar, por ejemplo, de 6º año escolar a educación media en buenas condiciones. Todo esto está recién empezando a ser elaborado.
porque además ustedes saben que están en curso algunas investigaciones, indagaciones que se están llevando adelante por parte de Planificación Educativa del CODICEN, con la participación de todos los consejos, en cuanto a opiniones, a percepciones de los docentes, de los propios estudiantes, que aún están, investigaciones que aún están abiertas, se están haciendo en línea y que no han sido cerradas. Entonces precisamos más insumos, las opiniones del equipo educativo, porque no son solo los maestros que están en nuestras escuelas, ¿verdad?, sino que realmente hay equipos de trabajo que transitan en el centro educativo y en el territorio, también en las comunidades, tratando de apostar a lo que muy bien decía recién el periodista, de recuperar la mayor parte de carga horaria que se pueda estar en el centro educativo por parte de la mayoría de los estudiantes. La presencialidad es insustituible, por ello apostamos a que estos 3 meses, junto al inicio del año 2021, son fundamentales. ¿Para qué? Para mejorar los aprendizajes, para incentivar y motivar a los estudiantes en el retorno también al deseo de estudiar y de estar con sus compañeros y sus docentes. Graciela, entre las posibilidades, le hago 2 preguntas en realidad en una. Está también hacer, o por lo menos llevar adelante clases presenciales durante el verano, y lo segundo, ¿ya tienen en su poder las calificaciones mediante las pruebas que se han realizado con este aumento de las clases presenciales como para evaluar qué pasos dar? ¿Ustedes tienen ya un panorama cierto de cómo están los chicos a esta altura tras esta no presencialidad y clases virtuales? Bueno, 2 cosas. En verano estamos pensando, sí, por supuesto, verano educativo, que ustedes saben que es una estrategia que hace muchos años se desarrolla en la educación inicial y primaria, que si bien tiene un gran cariz educativo con actividades socio-recreativas, de ocupación, en deporte, en actividades de ocio y de encuentro con los otros, en esta instancia se va a profundizar la dimensión pedagógica. ¿Por qué? Porque justamente vamos a tratar de que en esas instancias se fortalezcan aquellos aprendizajes que aún tengan dificultades, sobre todo apostando a los niños de primer y segundo año y en el verano educativo al 6º año escolar, que para nosotros es la etapa más crítica por todo lo que implica para un chico o chica que están iniciando su pubertad y su preadolescencia, dar ese salto, ese tránsito de la educación primaria con su maestra todo el año o sus 2 o 3 otros docentes que están en su entorno, con los 11 o 12 docentes que luego encuentran en educación media, con todo lo vincular que en la educación primaria es tan fuerte y en la educación media se diluye en algunos momentos. Vamos a utilizar el tiempo pedagógico en las mejores condiciones. Y respecto a la segunda pregunta que tú me hacías, así ya tenemos, sí, tenemos algunos avances, pero no se ha cerrado todavía, por eso este mes, este cierre de mes va a ser muy importante y tenemos claro que la presencialidad aún no es lo suficientemente satisfactoria, que hay que seguir insistiendo con los padres, con las comunidades, con los familiares y los adultos referentes de nuestros escolares, que la presencialidad es necesaria, que si bien la virtualidad pudo ser un apoyo, pudo ser un puente en esta etapa tan inesperada, tan compleja que hemos vivido por la pandemia, la presencialidad es necesaria. ¿Por qué? Porque allí se fortalecen contenidos, estrategias, competencias que en la virtualidad no es posible, pero además se fortalece el vínculo afectivo con el grupo, con los compañeros, con los maestros, que también el vínculo afectivo es necesario para el aprendizaje y es potenciador de aprendizajes. Bien, directora, le agradecemos mucho estos minutos por el día de hoy con esta edición central de BTV Noticias. Muchas gracias y a las órdenes como siempre. Que pase muy bien.